Tabasco está destinado a ser llamado la capital energética del país, porque vamos a ser de los pocos estados que van a tener las tres ramas de la parte de hidrocarburos, que es upstream, midstream y downstream. Tabasco es un centro logístico para la entrada del sureste, tenemos un puerto, entonces la verdad que estamos muy contentos de poder compartir con todo tu auditorio a nivel digital, que ahora podemos llegar a cualquier parte literalmente del mundo con la información, y quiero hacerles una pequeña presentación de lo que tiene Tabasco, el gran potencial de inversión que tiene Tabasco en diferentes ámbitos, desde luego el tema energético, pero también hay otros temas interesantes de logística. Si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Bueno, Tabasco está en el sureste del país, tiene el Golfo de México y tenemos frontera con Guatemala, que es algo importante, porque se ha desaprovechado esa puerta de entrada a lo que es Centroamérica. Prácticamente se puede mover por tierra toda la mercancía desde Tabasco hasta Costa Rica, entonces puede llegar inclusive hasta Panamá por vía terrestre y desde luego también marítima, pero es una puerta de entrada a Centroamérica. Somos la puerta de entrada también a todo lo que entra a la península de Yucatán, tiene que pasar por Tabasco. Estamos muy cerca de proyectos estratégicos como es el Transísmico, desde luego el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Siguiente slide, por favor. Ay, pero aquí algo pasó. Perdí mi presentación. Ahí está. Tabasco, desde el punto de vista logística, tenemos 59 centros de distribución regionales de todo tipo. Tenemos desde comercio, todo lo que es Walmart, tiendas de autoservicio, Liverpool, Soriana, cerveceras, paqueterías. Tenemos desde la industria, también tenemos centros de logísticos de Coca-Cola FEMSA, de Grupo Allen. Las petroleras también están estableciendo aquí sus centros de operaciones. Y la parte de servicios también. Tenemos 10 parques industriales con más de 4 millones de metros cuadrados de espacio. Los 59 centros de distribución ya es una cantidad importante, y esta semana la semana pasada anunciamos la primera piedra del segundo centro de distribución de Walmart para lo que son fríos y congelados y procesamiento de carne, una inversión de más de 1.900 millones de pesos. Entonces, Tabasco se está posicionando como un nodo estratégico en el sureste del país. Siguiente diapositiva, por favor. Desde el punto de vista energético, ¿cuál es el potencial que tiene Tabasco? De entrada, entre Tabasco y Campeche, aportamos el 73% del PIB de minería, que es donde está el rubro de petróleo, está clasificado en la parte de minería, y el 50% de la industria petrolera representa el PIB de Tabasco. Somos un estado que depende en gran medida de las actividades del sector oil and gas. Y derivado de las rondas de la reforma energética, tenemos en Tabasco adjudicados 37 contratos para operar en aguas someras y en aguas profundas, con una inversión en los próximos 30 años que rondará alrededor de los 42 billones de dólares. Tenemos aquí operaciones de todas las petroleras, tenemos a Shell, tenemos a Eni, que Eni ya tiene pozos en producción, tiene una estación de separación trifásica en Sánchez Magallanes. Está también Hochschild, que también ya está terminando su estación de separación trifásica también, donde va ya a separar el agua, gas y crudo. Ya tiene sus plataformas también en las costas. Y tenemos empresas que están ya en pozos exploratorios. Estas dos empresas ya tienen pozos en producción, y el resto de las operadoras están trabajando en pozos exploratorios y delimitadores, tal como es la Murphy Oil, Petronas, que va a arrancar también fuera de estas costas, Chevron, que esperemos que arranque el año que entra, Shell. A raíz de la pandemia se suspendieron las actividades, los programas de producción que traían, de perforación, pero esperemos que el año que entra, de acuerdo a la información que tenemos de las petroleras, van a reanudar sus actividades. Siguiente slide, por favor. Este es el momento y la oportunidad de invertir en Tabasco. ¿Por qué? Aquí podemos ver la distribución de las inversiones en los estados que participan en la actividad petrolera, tanto en tierra como en mar, y Tabasco trae una inversión alrededor de 5,000 millones de dólares.
Entonces es una inversión importantísima por arriba de los demás estados que están participando. Entonces Tabasco, la logística del puerto de Dos Bocas va a ser crucial, y un nuevo puerto que estamos trabajando para actividades específicamente de offshore para aguas profundas, donde se requieren mayor calado y operaciones más especializadas. Pues como pueden ver, Tabasco tiene 4 mil millones, después de Campeche que trae 5 mil, pero con toda esta actividad que traemos ahorita con el nuevo puerto, esperemos que sea mucho más fácil y rápido salir desde frontera hacia los pozos, hacia las latitudes y las coordenadas de los pozos que van a estar operando estos 37 contratos. Siguiente slide, por favor. Bueno, ¿qué ofrece Tabasco además de las reservas que tenemos tanto en aguas someras, en aguas profundas y en tierra también? Tenemos grandes pozos productores de una calidad excepcional del aceite. Todo el crudo pesado se mezcla con el crudo de alta calidad que sale de tierra, de Tabasco y de los límites con Chiapas. Y tenemos una tradición ya de muchos años de personal capacitado en diferentes institutos. Tenemos más de 45 entre universidades, escuelas técnicas, institutos de capacitación. Tenemos una universidad que tiene un centro de investigación que se llama la Ciudad del Conocimiento, donde va a haber investigación aplicada para el sector empresarial. Tenemos institutos de formación para competencias laborales, que es una especie como el tema de educación dual, donde se da la capacitación teórica y práctica en las empresas. Tenemos una población económicamente activa, de acuerdo al censo del INEGI, de poco más de 1 millón de personas. De ese 1 millón de personas, más del 50% son jóvenes, entonces tenemos una fuerza laboral joven que está capacitada en todas las actividades de la cadena de valor petrolera. Tenemos desde expertos en instrumentación, hidráulica, electrónica, perforación, manejo de fluidos. Tenemos desde luego carreras petroleras. Entonces tenemos un potencial de capital humano preparado y listo para ser contratado para todos estos contratos cuando ya empiecen en su etapa de expansión, que es la etapa de perforación. Siguiente slide, por favor. Tenemos desde luego para aquellos inversionistas que vienen a Tabasco, tenemos diferentes tipos de incentivos, desde infraestructura, desde vinculación, y algo que estamos ofreciendo mucho para los inversionistas, y ahorita con una petrolera que todavía no podemos hacerlo oficial, pero va a anunciar sus operaciones en Tabasco, es algo que llamamos el soft landing, ¿no? Más ahorita el tema de pandemia, necesitan tener la certidumbre de contar con todos los servicios para su personal. Entonces aquí en la Secretaría implementamos, junto con la Secretaría de Salud, protocolos de sanitarios muy estrictos, que ha ayudado a mantener sana a la plantilla laboral del sector empresarial, y eso gracias a protocolos que se registran a través de un portal digital. Y acompañamos a todas las empresas, por ejemplo, esta empresa que va a arrancar operaciones ahorita en noviembre, desde servicios, oye, ¿dónde puedo yo tener en caso de que haya un accidente? ¿Con qué hospitales? Lo vinculamos con los hospitales. Necesitamos servicios legales, ahí están servicios de ambulancias para traslados en caso de alguna emergencia, disponibilidad de hospitales para el tema de COVID. Ellos van a hacer operaciones también fuera desde aquí, desde su base que va a ser en Tabasco, van a hacer operaciones hacia otros estados. Entonces los acompañamos las distancias en las carreteras, protocolos de seguridad para el traslado en las carreteras, vinculación con la Policía Estatal de Caminos, con la Guardia Nacional, instalación, les proporcionamos opciones de inmuebles donde pueden establecerse, los vinculamos para la contratación de su personal a través de bolsas de trabajo que tenemos en el estado. Entonces tenemos todo ese soporte para que cuando lleguen aquí a Tabasco puedan tener toda esa información que necesitan para poder establecerse. Siguiente diapositiva, por favor. Traemos también el tema de mejora regulatoria, que es con una sola ventanilla poder hacer la apertura de empresas aquí en el estado. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas que tiene Tabasco? En este año, a pesar de que estamos en pandemia, tenemos un índice de actividad económica del 7.7% de incremento comparado con 2019, o sea, crecimos en índice de actividad económica. Y con respecto al trimestre de este año, el primer trimestre de 2020, el segundo trimestre creció 3.6% por arriba del primer trimestre, a pesar de que estamos en plena pandemia, ¿no? Y en este año el líder de crecimiento trimestral y anual ha sido Tabasco.
En temas de mejora regulatoria, ocupamos el primer lugar en cumplimiento de compromisos para la reingeniería de procesos, es decir, que con ustedes, alguna empresa quiere asentarse en Tabasco, en una sola ventanilla donde lo vamos a llevar a todos a hacer todos los trámites de registros, de permisos de construcción, vinculación con los ayuntamientos. Sucedió ahorita con el caso de Walmart, los ayudamos con los ayuntamientos, con la permisología para que puedan instalarse, y ellos que en el caso de Walmart que está haciendo toda una infraestructura, movimiento de tierras, inclusive ante autoridades federales, como Conagua, Semarnat, permisos ambientales, tanto federales como estatales, y todo esto a través de esta ventanilla de mejora regulatoria. Tenemos una fuerza laboral joven, comentaba yo, 60% de la población está por abajo de los 30 años, entonces son jóvenes fuertes, que están listos para trabajar, aprender y con mucha capacidad. Debo decirlo, y no porque lo diga yo que trabajo en el gobierno, pero de empresas que tenemos es personal que tiene mucha disposición y personal que tiene mucho conocimiento. Entonces eso yo creo que es algo muy importante para las empresas. En tema de estabilidad laboral ocupamos los primeros 5 puestos, es decir, casi no hay huelgas aquí en las empresas, hay un clima de paz social en términos de estabilidad laboral, que eso es algo muy importante para las empresas también. En términos de creación de empleos, seguimos creando empleos en Tabasco a pesar de la pandemia, un crecimiento del 1.8%, mejoras en seguridad, que también es importante. Traíamos de sexenios anteriores, unos indicadores desfavorables que se han logrado revertir en estos casi 2 años de administración. 13 de 15 delitos de alto impacto han disminuido su tasa, estamos ya por abajo de la media nacional en 10 delitos. Y en cuanto a tasa, ya estamos también por debajo de la media nacional en 9 delitos de alto impacto. Entonces, ¿y qué estrategias? No es porque tampoco lo digamos como gobierno, sino son estrategias que se pueden documentar y pueden ver. Una de ellas es legalidad. Aquí en Tabasco se reformó una ley para evitar la toma de instalaciones para las empresas, darle certidumbre jurídica a las empresas, que es algo importante. Se trabajó también en el tema de profesionalización de los cuerpos policíacos. Se están haciendo operaciones encubiertas utilizando inteligencia, que es algo muy importante, para desarticular las bandas, y se ha tenido mucho éxito. Entonces, esto ha logrado disminuir algunos de estos indicadores de alto impacto por debajo de la media nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas de las inversiones ancla, digamos que son los motores de inversión que traemos ahorita. Desde luego la refinería de Dos Bocas es un gran motor de inversión, son casi 8 billones de dólares. El Tren Maya, que la ventaja del Tren Maya, aunque va a haber 2 estaciones aquí en Tabasco, nos va a vincular, se va a haber una rehabilitación de la vía, lo que era el antiguo ferrocarril del sureste, para conectarlo con el corredor interoceánico. ¿Y qué ventaja vamos a tener ahí? Que, por ejemplo, puede haber empresas que inviertan en Tabasco y puedan traer productos de Asia y traerlos a través del corredor transísmico hacia Tabasco, y aquí hacer ensambles, terminar de construir componentes y reexportarlos o venderlos en el mercado nacional. En el sector de oil and gas, pues es muy importante porque muchos componentes vienen de Asia, especialmente en la parte de aguas profundas. Y desde luego está el corredor interoceánico, que es estamos a poco más de 190 kilómetros de distancia de ese gran corredor que va a conectar el Atlántico con el Pacífico, y a través de vía ferrocarril, Tabasco estará conectado ya a ese sistema de ferrocarril. Y en Tabasco, siguiente diapositiva, por favor. Esos son los proyectos federales, tractores. Y en Tabasco algunas inversiones de ancla que traemos, por ejemplo, es una planta, parte de la diversificación de la economía. Traemos desde luego plantas de procesadoras de leche, traemos tableros MDF, tenemos ya una estación de almacenamiento de combustibles de Glencore, tenemos una planta de ciclo combinado de Abengoa, tenemos el centro de distribución de Walmart y está la inversión de Eni y de Hopchi, plantas de Bimifos, que son alimentos. Entonces tenemos ya una diversificación de la economía. Otra de las ventajas de tener el transísmico, el Tren Maya y la refinería es que se está trabajando también en la construcción de una línea ferroviaria que va a conectar la refinería en Dos Bocas con Estación Chontalpa, que es por donde cruza el ferrocarril del sureste. Entonces, a lo largo de esa vía se van a poder desarrollar parques industriales que van a poder aprovechar la logística a través de la vía ferroviaria. Siguiente slide, por favor. ¿Cuál es el potencial de inversión? Si alguna empresa dijera, un capital, un fondo de inversión estuviera
capital para invertir. Ahorita estamos trabajando en conectar con internet de alta velocidad a todo el estado. La ventaja es que somos un estado de 17 municipios, somos un estado chico, es todo plano. Entonces, la ventaja es que todo lo que es infraestructura es mucho más fácil. El ferrocarril de Estación Chontalpa Dos Bocas que comentaba, plantas de procesamiento de carne, un proyecto muy agresivo que traemos de la frontera sur, que es entrar a lo que es la parte de Centroamérica desde Tabasco, y hay una carretera que comunica, hay una frontera en cruce con Guatemala, y de ahí hay una carretera que construyó México, poco más de 90 kilómetros, y ahí nada más falta un tramo para llegar a Guatemala City, donde desde Tabasco se va a poder exportar mercancías hacia el sureste, y a su vez ser un punto de entrada de Centroamérica a algunos estados de mercancías que vengan del sureste. Un clúster de manufactura, que es otra de las inversiones que estamos empujando a lo largo de este corredor ferroviario. Engie, una distribución de gas natural, es algo que estamos trabajando muy fuerte en la oportunidad de inversión en la parte de downstream y midstream, es decir, toda la parte de gas natural. Tuvimos la semana pasada un panel muy interesante de gas natural para utilizarlo como motor de desarrollo para proyectos de manufactura en el estado de Tabasco, y desde luego va a haber la necesidad de construir los ductos, a lo mejor alguna planta de gas virtual para poder llevar gas hacia otras industrias que no estén cerca de la red troncal del Sistran Gas. Entonces hay proyectos muy interesantes en la parte de gas natural, que como comentaba el doctor Moreira, también el comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el gas es el futuro. Entonces, en Tabasco vamos a tener reservas importantísimas de gas que van a salir de las aguas profundas y aguas someras en los próximos 10 años. Y ese gas, Tabasco va a ser un motor importantísimo para captar todo ese gas de aguas profundas y redistribuirlo a la península de Yucatán y hacia el centro del país para sustituir un poco las importaciones que hoy día se tienen. Está un tema de ríos mayas, que es un transporte fluvial de mercancías a través de un río que va a dar al puerto de frontera, y el puerto de frontera, que es uno de nuestros proyectos insignia de desarrollo, muy interesante, que ahorita voy a abordar en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de pasar a la parte del puerto, tenemos Tabasco en términos de inversión extranjera directa, sigue siendo un destino muy interesante para la inversión extranjera directa. Tan solo en 2019 tuvimos el mejor arranque de sexenio con inversiones por cerca de 503 millones de dólares. Y en 2019 ocupamos el número 1 en atracción de inversiones. Ahorita en 2020, ahí todavía no sale el indicador, pero andamos entre el primer y segundo lugar de atracción de inversiones de todo el sureste del país. Y gran parte de esta inversión se debe al sector energético, que están trabajando en la parte de aguas profundas y aguas someras, ¿no? Entonces, Tabasco sigue siendo un destino interesantísimo de inversiones en temas energéticos. Siguiente. Algunas de las principales exportaciones agropecuarias que tenemos, bueno, estamos hablando de azúcar, plátano, limón, piña, harina. Es parte de la diversificación que estamos trabajando en el estado. En temas de desarrollo forestal, tenemos la tasa de desarrollo forestal más alta del país. Crece lo que se siembra en Tabasco crece 4 veces más rápido de la media nacional. Y algunos principales productos son teca, pino y eucalipto. Entonces, somos un estado agropecuario que estamos tratando de impulsar y de transformar, darle valor agregado a todo este producto primario, como una parte de la diversificación de la economía que tiene que ver con el sector energético y manufacturero. Siguiente diapositiva, por favor. En temas de energías renovables, por eso decíamos que Tabasco está destinado a ser un potencial energético, aunque ahorita el tema de las energías renovables está en un lapsus de stand-by. Aún así, Tabasco tiene un potencial de diversificación de creación de energía de casi 1980 megawatts. Estamos hablando de energía eólica, energía fotovoltaica, biomasa, que eso es muy importante también, la parte de biomasa. Desde luego también la parte de gas, ¿no? Tenemos 3 plantas de ciclo combinado, y tenemos espacio y ya instalaciones para una 4ª planta de ciclo combinado para generación de energía eléctrica. Tomando en cuenta que todo el sureste, la península de Yucatán, a través de un ducto que sale de Tabasco, alimenta de gas a una termoeléctrica que está en Yucatán para alimentar la parte de la península. Entonces, ese crecimiento que se espera en el sureste con el interoceánico, con la inversión en infraestructura y manufactura en el sureste, va a demandar también energía eléctrica.
Entonces ahí está el potencial también para plantas de cogeneración, aprovechando que el gas lo tenemos aquí en Tabasco. Siguiente diapositiva, por favor. Hablamos ahorita del nuevo puerto de frontera. Tenemos un puerto ya, que es el puerto de Dos Bocas, de donde salen operaciones offshore. Sin embargo, es un puerto que no tiene el calado suficiente para operaciones de aguas profundas. Por la distancia que tienen que recorrer las embarcaciones, se requiere un calado por lo menos de menos 10 de profundidad. Y entonces se está trabajando ya en un puerto, nuevo puerto de frontera. Ya tenemos el terreno, ya estamos trabajando ya la empresa, la constitución de la empresa. Y esperemos ya arrancar construcción de este puerto en el 2021. Y este va a ser un puerto dedicado principalmente a actividades offshore, es decir, está pensado o estará pensado estratégicamente en hacer muy eficiente todo el movimiento de habituallamientos, de equipamiento que vaya a ser requerido para las plataformas y las perforaciones. Es decir, que las empresas van a poder tener frentes de agua, de muelle, exclusivas. Hoy por hoy en diferentes puertos pues, tienes que esperar turno a que tengas espacio para entrar. Y son puertos que nacieron con otra vocación y se fueron adaptando a la parte de aguas profundas, entonces su infraestructura no es tan eficiente, hay largas esperas y en temas de perforación cada día y cada hora cuesta. Entonces va a haber un manejo muy profesional por parte de un grupo que realmente tiene experiencia en manejo de servicios costa afuera para hacer más eficiente el subir y bajar la mercancía, patios de maniobra amplios, porque este puerto viene aparejado de una zona industrial. Estamos hablando que son 311 hectáreas, el puerto ocupa poco más de 20 hectáreas, entonces tenemos más de 200 hectáreas disponibles para hacer un parque industrial logístico, donde se puede dar ahí mismo, si hay que maquinar barrenas, si hay que maquinar tuberías, hacer pruebas no destructivas, las plantas de fluidos, toda la parte se va a dar todo el desarrollo, por ejemplo, hotelero, inclusive para ciertas plataformas va a ser factible poder salir en la mañana con el personal y va a dormir en tierra el personal en las plataformas de aguas someras, tan cerca está la distancia de los campos, que va a ayudar a reducir algunos de los costos de perforación. Entonces, es un puerto que va a estar pensado exclusivamente para el tema de offshore. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos un aeropuerto internacional. Sabemos también que en el sector oil and gas, pues cada día cuesta. Entonces, tenemos más de 12 toneladas de carga en 6 vuelos diarios que llegan de diferentes partes del país. Tenemos centros de distribución de las principales mensajerías como FedEx, DHL, Estafeta, entre otros. Entonces, si necesitan una barrena urgentemente que tenga que venir de Houston, puede venir directamente vía aérea. Tenemos aeropuerto internacional también de carga. Entonces, para agilizar y toda la parte de la logística del sector petrolero. Siguiente diapositiva, por favor. Desde luego tenemos un vuelo internacional con Houston. Ahorita, pues, con el tema de la pandemia, está suspendido, pero esperemos que con toda esta reactivación se reactive ese vuelo. Y estamos en pláticas con diferentes aerolíneas norteamericanas para reanudar esa ruta, ¿no? El ferrocarril que comentaba hace rato, que es la estación Chontalpa, que se va a conectar, y va a entroncar con el interoceánico, que está a poco más de 200 kilómetros. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, oportunidades de inversión, desde luego la parte ferroviaria va a ser importantísima. De la refinería se espera que parte de los petrolíferos que van a salir hacia el Pacífico van a salir a través de ferrocarril, es decir, los destilados que van a ser producidos en la refinería de Dos Bocas y el coque, que también es el subproducto de la refinería, va a poder ser transportado en ferrocarril. El tema de conectividad digital, que es muy interesante. El puerto de frontera, que es un foco de inversión. La parte de agronegocios para la diversificación. Y desde luego la parte de la distribución de gas natural. Como pueden ver, en tema energético, Tabasco va a jugar un rol importantísimo. Todas estas inversiones en infraestructura que se están realizando ahora, en los próximos años, va a ser un detonante y vamos a ser un referente a nivel nacional. Se está trabajando también en el tema de proveeduría de contenido nacional para ayudar a las empresas mexicanas a participar más activamente en esa proveeduría de alto valor agregado que permita mano de obra calificada con mejores salarios, ¿no? Entonces, es un programa integral que estamos trabajando en el Estado, en el sector energético. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, aquí nada más es un resumen de por qué invertir en Tabasco. Bueno, tenemos un buen ambiente político, tenemos la infraestructura logística ya más desarrollada con estos dos puertos. Vamos a tener ya dos puertos en Tabasco, el de Dos Bocas y el de Frontera. Vamos a tener ya ferrocarril, vamos a estar cerca del interoceánico, tenemos la salida hacia Centroamérica. Entonces, tenemos la infraestructura logística ya más desarrollada en el sureste, ¿no? Tenemos algunos incentivos, tanto en efectivo como en terrenos o en avituallamiento de infraestructura, dependiendo de los montos de inversión. El acompañamiento, que yo creo que es el valor agregado más importante que podemos darles como gobierno, que es el acompañamiento en los permisos, en los trámites, en conseguir mano de obra capacitada, vincularlos con universidades e institutos para el tema de responsabilidad social. La verdad que aquí las grandes corporaciones que están participando en estos 37 contratos han mostrado una responsabilidad social increíble con las comunidades donde van a tener impacto. Están preparando ese camino y los ayudamos a vincularlos dentro del gobierno con las diferentes secretarías. Que dicho sea de paso, el gobernador Adán Augusto López Hernández ha tenido muy claro el tema de que todas las secretarías tienen que trabajar a favor de la atracción de inversiones y el desarrollo, desde luego, en las zonas donde van a trabajar estas operadoras, mano de obra calificada, la vinculación de la que hablaba. Y bueno, tenemos también aquí un clúster energético, que es algo yo creo que es importante para las empresas que van a invertir en Tabasco, que puedas tener un solo contacto para múltiples servicios o proveeduría. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si van a construir una estación de separación trifásica, en lugar de contratar con 6, 8, 15 pequeños proveedores, pueden contratar con este clúster, a donde están agrupadas empresas que van desde la terracería, obra electromecánica, que es soldadura, instrumentación, ducterías, pruebas no destructivas, telecomunicaciones para el manejo de transmisión de información, mano de obra, outsourcing para el personal, transporte, seguridad. Entonces, este clúster ya funciona como una asociación, como una empresa más bien, que puede ser contratada por alguna de estas empresas y lidias con una sola empresa. Y además este clúster ya trae empresas certificadas en todo lo que tiene que ver con calidad, seguridad, prácticas antisoborno y anticorrupción, integridad. Entonces, son empresas que ya traen experiencia, suman capacidad financiera y pueden formar parte de la cadena de proveeduría de estas grandes compañías. Y paralelamente estamos trabajando también con instituciones financieras para hacer un tema. Sabemos que también las empresas que invierten en el sector energético están buscando ahorita fuentes de financiamiento para su proveeduría. Tenemos esquemas de cadenas productivas donde, por ejemplo, si una gran corporación viene a trabajar a Tabasco y necesita proveedores, entonces lo que hacen los proveedores, suben sus facturas a estas cadenas productivas, ellos cobran a los 30 días y la operadora recibe un financiamiento dependiendo 3 meses, 4 meses, recibe ese financiamiento y esa tasa la absorbe la empresa y recibe un pronto pago, por decirlo algo, 30 días, ¿no? Entonces eso ayuda a darle oxígeno a las empresas y ayuda a mantener sana esa relación operativa con la operadora y con su cadena de proveeduría. Entonces eso es parte también del acompañamiento que hacemos con las empresas. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta ya es la última. Tenemos un programa de Esencia Tabasco, donde todo lo que tenga ese emblema de Esencia Tabasco es una empresa que tiene buenas prácticas en el Estado, una empresa que está registrada ante el SAT, está registrada ante el IMSS, tiene las buenas prácticas corporativas. Entonces es un distintivo digamos, de más confianza y seguridad para los inversionistas de que van a tener una proveeduría confiable que ya ha pasado por un filtro. Ya con eso termino mi presentación. Ahí están mis datos para cualquiera que tenga alguna pregunta. Ahorita quedo atento a sus comentarios